Hola familia, bienvenida a este tiempo, bienvenidos todos. Qué bueno poder compartir con ustedes una pequeña porción de las Escrituras y que podamos reflexionar y meditar en verdades y principios que nos ayudan a vivir de la manera en que Dios anhela para cada uno de nosotros. Y en este tiempo estamos en la era de los influencers, podría decir. De hecho, estadísticamente hablando, se ha convertido en una profesión con la que muchos jóvenes están soñando, ¿sí? Ser influencers, vivir de las redes sociales y alrededor de esto, lamentablemente, todo se ha vuelto muy superficial porque precisamente para crear algo que le guste a la gente, para crear algo que atraiga la atención de la gente, muchas veces se crean vidas o fábulas, cosas que no son reales, cosas que no son verdad. Hoy en día es muy difícil identificar cuando un video o una fotografía es 100% real o hay edición de por medio. Y cada vez resulta como más importante en el mundo en que vivimos la influencia o qué tanto puedo influir en la opinión de los demás. Y esto es un tema importante porque el anticristo será un hombre de mucha influencia. El anticristo será un hombre que tendrá mucho poder, mucha influencia a escala mundial y será muy conocido, será quizás muy respetado, adorado también y podrá ejercer esa influencia para llevar el plan de Satanás a cabo. Pero Cristo habló en el Sermón del Monte, y de eso quiero hablarte en estos minutos, que los creyentes, los seguidores de Cristo, los discípulos, somos verdaderamente los llamados por Dios a ser influencers. Pero no influencers como lo vemos en las redes sociales, sino a influir de una manera real, influir con la vida y con la luz que hay en nosotros, en un mundo que cada día va corriendo hacia el deterioro, que cada día hay más maldad, que cada día se hunde más, y eso lo encontramos en Mateo 5 del 13 al 16. Y quiero leerte según las palabras de Jesús. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, y tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Y me parece muy interesante que Jesús utilice estas dos metáforas para hablar del tipo de influencia que los creyentes, que los seguidores de Cristo estamos llamados a tener en el mundo. Jesús lo pone en un contexto muy claro. Él dice: por un lado está la tierra y por otro lado están ustedes, que son la sal de la tierra. Por un lado está el mundo, pero por el otro lado están ustedes, que son la luz del mundo. Y él no utiliza palabras para decir ustedes son algo parecido a la sal o algo parecido a la luz, sino que él utiliza palabras muy concretas. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y cuando estudiamos un poco más este tema, indagamos un poco y nos ubicamos en el contexto histórico en el que Jesús estaba utilizando esta expresión, la sal y la luz eran elementos esenciales en toda casa en ese tiempo. Desde la casa más rica hasta la casa más pobre había luz y había sal. Pero a diferencia de nuestro tiempo, en ese momento no existían las refinerías. Entonces la sal pura, el cloruro de sodio, que es un componente químico muy estable y con mucha utilidad, al estar expuesta a distintas cosas, podía mezclarse con otros elementos. Y eso podía causar que la sal perdiera su capacidad primaria de evitar la corrupción, evitar el deterioro de ciertos alimentos. Cuando se combinaba con otras cosas, cuando se mezclaba con otras cosas, perdía su función principal. Y para mí es un llamado bíblico que la fe que nosotros tenemos
en el Hijo de Dios, que la fe bíblica es suficiente por sí sola y no necesitamos mezclarla con otras ideas. No necesitamos agregarle a nuestra fe filosofía, humanismo, no necesitamos agregarle nada más. No, la fe pura es suficiente para hablarla y para compartirla y para evitar el deterioro moral, el deterioro de la maldad que hay en el mundo. La esperanza que hay en nosotros, el Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios y tiene la capacidad de detener el deterioro moral en una persona. Es más, tiene la capacidad de cambiar el destino eterno de una persona. Pero Jesús es claro, la sal no puede perder su capacidad de salar. En Marcos capítulo 9, versículo 50, dice así: la sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? Y luego la Biblia dice, Jesús, tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Y ese llamado, tengan sal en ustedes mismos, es que volvamos a lo puro, volvamos a lo genuino, que Dios nos dé sabiduría para identificar las mezclas que quizás hoy hay en nuestra vida entre lo santo y lo profano y poder hacer una separación correcta y poder volver a lo puro, a lo verdadero, a lo que la Biblia ha establecido y sacar de nuestras vidas las mezclas con otras ideas, con dogmas de hombre y con la religiosidad que realmente no nos permite ser y ejercer la influencia que Dios anhela que hagamos como creyentes. Y también Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, el mundo en el que vivimos hoy, aunque hace alarde de tener muchas luces, de tener muchas estrellas o de tener mucha gente que brilla, realmente es un mundo en oscuridad. Realmente es un mundo lleno de oscuridad, donde la oscuridad está avanzando. Vemos luces físicas, pero espiritualmente lo sabemos. La oscuridad está abrazando, arropando al mundo. Y nosotros, Jesús es la luz del mundo, y nosotros, sus seguidores, los que creemos en Él, estamos llamados a ser la luz del mundo. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y yo creo que estas dos cosas son muy importantes, porque son la influencia que podemos ejercer de una manera correcta en el mundo, en la tierra, siempre y cuando guardemos que la sal sea pura, no esté mezclada, y siempre y cuando entendamos que la luz que hemos recibido no es para quedárnoslas nosotros ni para esconderla, sino para que los hombres puedan ver la luz de Cristo a través de nuestra vida. Y yo he encontrado en la Biblia dos cosas que hace que un creyente pierda su influencia, y con esto quiero cerrar. Ya lo dije, la primera son las mezclas. Tratar de agregarle a nuestra fe cosas del mundo, ideas del mundo. Esto nos vuelve ineficaces en la influencia que podemos ejercer en este mundo. Pero por otro lado está también la ofensa. Está también la ofensa entre los hermanos. Está también la discordia, los celos, las contiendas. Estas son armas que utiliza Satanás para dividir. Estas son armas que utiliza Satanás para traer separación. Jesús dijo en Juan 17, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. La unidad en el cuerpo de Cristo es vital. Y cada uno de nosotros tiene que velar porque no haya en su corazón ofensa contra algunos hermanos. Y si la hay, la Biblia es clara. Ve y habla con esa persona. Ponte a cuenta. No permitas que esa raíz crezca en tu corazón, porque te volverá y me volverá a mí inefectivos en el reino. Y dejaremos de ser esa influencia. Seremos polvo blanco en la tierra. En ese tiempo la sal se veía como polvo blanco sobre la tierra, y se veía igual la sal verdadera
a la sal que no funcionaba. Había que examinarla profundamente, pero si no era solo polvo que iba a ser pisoteada por los hombres. Y quiero dejarte con esta reflexión. Ora al Señor ahí donde estás y pídele: Dios, revélame si hay mezclas en mi corazón, si hay ofensa en mi corazón, y que yo pueda realmente, según el llamado que tú has hecho en el Sermón del Monte, ser de esos que pueden influir en este mundo y que pueden influir en esta tierra, Señor, a través de las cosas que ya tú nos has dado. Si esto ha sido de bendición para ti, yo quiero invitarte a que lo compartas con otras personas, a que le des un like a este video, comentes qué cosas has escuchado de parte de Dios en este tiempo, y puedas hacer que este mensaje llegue a muchos otros, y que Dios nos ayude en este tiempo, en esta temporada, a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo para esta generación. Que el Señor te bendiga.